El castillo de Olite aparece en las guías turísticas de Navarra como un palacio de cuento. Torres puntiagudas, jardines colgantes, galerías decoradas con piedra tallada. Los folletos hablan de el castillo más bello de Europa, una joya del gótico tardío, el capricho arquitectónico de un rey medievalmente refinado. Los turistas llegan en verano, hacen fotos desde el parking, compran vino con la imagen de las torres en la etiqueta y se marchan convencidos de haber visto algo hermoso. Lo que los folletos no cuentan es que dentro de esos muros murió encadenada una reina, que un rey construyó esa maravilla mientras su reino se desintegraba, que las mismas torres que hoy parecen de cuento sirvieron de prisión para miembros de la propia familia real, y que el hombre al que la historia oficial llama Carlos III, el Noble, el monarca que mandó construir este palacio, ocultó bajo su imagen de rey ilustrado y pacífico una serie de decisiones que sus contemporáneos más cercanos calificaron de irracionales, crueles y en más de una ocasión de clínicamente perturbadas. Este es el castillo de Olite real, no el del turismo, el de los hechos. Para entender lo que ocurrió dentro de esos muros, hay que viajar hacia atrás, hasta una época en la que el reino de Navarra era una pieza disputada en el tablero europeo, y hasta una familia real cuyos miembros se destruyeron entre sí con una meticulosidad que pocas dinastías medievales igualaron. El territorio que hoy conocemos como Navarra es geológicamente una región de transición. Al norte, las estribaciones de los Pirineos forman valles profundos y húmedos, que durante siglos funcionaron como corredores naturales entre la península ibérica y Europa continental. Al sur, la meseta navarra se abre en campos de cereal y viñedos donde el viento del norte llega sin obstáculos desde las montañas. Olite se sitúa exactamente en esa línea de transición, a unos 40 kilómetros al sur de Pamplona, en una llanura donde el horizonte es plano y despejado, y donde una fortaleza elevada resulta visible desde varios kilómetros de distancia. La posición no es accidental. El cerro sobre el que se asienta el núcleo más antiguo de Olite apenas supera los 400 metros de altitud, pero en una llanura agrícola esa cota es suficiente para controlar los caminos que conectan Pamplona con las tierras del Ebro y con las rutas que llegaban desde Aragón y Castilla. Los romanos lo entendieron primero. Bajo las cimentaciones medievales del castillo existen restos de estructuras romanas datadas entre el siglo I y el siglo III de nuestra era, identificados en las intervenciones arqueológicas realizadas entre los años 1990 y 2005 por equipos de la Universidad de Navarra. No se trataba de una construcción militar de primer orden romana, sino de un punto de vigilancia secundario, posiblemente vinculado a la explotación agrícola del entorno y al control de una calzada que atravesaba la llanura en dirección norte-sur. El nombre Olite tiene raíces debatidas. Durante siglos se mantuvo la hipótesis de que derivaba de la voz vasca o de un topónimo prerromano cuyo significado exacto no ha podido establecerse con certeza. Algunos documentos medievales tempranos la llaman Ologitum, forma latinizada que aparece en textos del siglo X. Lucian Boya, el historiador rumano especialista en la construcción de los mitos nacionales, ha argumentado en trabajos como History and Myth in Romanian Consciousness que la tendencia de las comunidades medievales a dotar de un pasado ilustre a sus asentamientos responde a necesidades políticas muy concretas. Legitimar el presente apelando a una continuidad que a menudo es inventada o, cuando menos, distorsionada. Aunque el trabajo de Boya se centra en el espacio rumano y balcánico, su análisis de los mecanismos de construcción del mito fundacional es aplicable al caso navarro. La idea de que Olite tenía una historia noble y antigua sirvió para justificar la inversión real en un enclave que, en términos estratégicos puros, no era el lugar más obvio
donde construir la residencia permanente de una monarquía. Porque eso fue lo que ocurrió a partir del siglo IX. Olite dejó de ser un punto de vigilancia secundario y comenzó a convertirse lentamente en algo más importante. Los reyes de Navarra, que en este periodo de la historia ibérica navegaban en el espacio tenso entre los reinos cristianos del norte y los territorios musulmanes del sur, necesitaban residencias que no fueran únicamente defensivas. Necesitaban palacios que proyectaran poder simbólico, que pudieran recibir embajadas, que tuvieran capacidad para albergar las cortes itinerantes que caracterizaban la vida política medieval. Pamplona era la capital administrativa y religiosa, la sede del obispo, el núcleo del poder institucional. Pero Pamplona era también una ciudad con sus propias tensiones internas, con una burguesía activa y una iglesia que no siempre coincidía con los intereses del rey. Olite, a 40 kilómetros al sur, ofrecía lo que Pamplona no podía: terreno libre, dependencia directa de la corona y una posición que permitía tanto el control del camino hacia Aragón como una cierta distancia de los conflictos cotidianos de la capital. Los primeros documentos que registran una presencia real consolidada en Olite datan del reinado de Sancho VII el Fuerte, que gobernó Navarra entre 1194 y 1234. Sancho VII es una figura que merece atención detenida porque su reinado marcó un punto de inflexión para el reino en su conjunto. Era un hombre de estatura excepcional. Los cronistas contemporáneos registran medidas que los historiadores modernos consideran exageradas, pero que apuntan a una constitución física notable, y su papel en la batalla de las Navas de Tolosa en 1212, uno de los enfrentamientos decisivos de la Reconquista, le proporcionó un prestigio militar que los reyes navarros posteriores heredaron sin haberlo ganado. En las Navas, Sancho VII comandó las tropas navarras junto a los contingentes castellanos de Alfonso IV y aragoneses de Pedro II, en una coalición que derrotó al califa almohade Muhammad al-Nasir. Las cadenas que según la tradición rompió Sancho VII para liberar a los cautivos cristianos que protegían el campamento del califa se convirtieron en el símbolo del escudo de Navarra que ha llegado hasta hoy. Esas mismas cadenas decoran los muros del castillo de Olite. Bajo Sancho VII y sus sucesores inmediatos, las construcciones en Olite mantienen un perfil principalmente defensivo y funcional. Se documentan torres de vigilancia, muros de mampostería gruesa, estructuras de almacenamiento. No hay todavía la exuberancia decorativa que caracterizará al edificio en su fase final. El castillo de este periodo era un instrumento de gobierno, no un objeto de contemplación. El reino de Navarra en el siglo III se encontraba, sin embargo, en una situación que sus vecinos describían con una mezcla de curiosidad y oportunismo. Navarra era un territorio relativamente pequeño, de unos 10.000 kilómetros cuadrados, encajado entre Castilla al sur y al oeste, Aragón al este y el Béarn y otros territorios franceses al norte. Su tamaño lo hacía vulnerable, pero su posición lo hacía valioso. Controlar Navarra significaba controlar los pasos pirenaicos más practicables. Para el siglo XIII, esa posición geopolítica tuvo una consecuencia que definiría la historia del reino durante casi 2 siglos. Los reyes de Navarra empezaron a ser franceses. La historia de cómo ocurrió esto es central para entender el castillo de Olite tal como llegó a construirse, porque sin los vínculos con la cultura cortesana francesa del siglo XIV, el edificio que existe hoy no hubiera tenido ese aspecto. A la muerte de Sancho VII sin descendencia directa en 1234, el reino pasó a Teobaldo I de Champaña, sobrino del rey por línea materna. Era un trovador, gobernante de uno de los condados más ricos de Francia, y llevó a Navarra los gustos, los artistas, los modelos arquitectónicos y las maneras cortesanas de la nobleza francesa del norte. La corte navarra, que hasta entonces se había movido en un espacio cultural fundamentalmente ibérico, comenzó a mirar hacia París. Durante el último tercio del siglo XIII, la conexión con Francia se intensificó
al nivel que un historiador contemporáneo podría calificar de absorción. En 1274, la heredera del trono navarro, Juana I, tenía apenas 2 años de edad. Su padre había muerto, su madre gobernaba como regente en una corte plagada de facciones, y los reinos vecinos observaban. El rey de Francia, Felipe III, vio la oportunidad y la tomó. Juana fue trasladada a la corte francesa, educada como princesa francesa, y en 1284 se casó con el futuro Felipe IV, que sería uno de los monarcas más poderosos y más temidos de la historia medieval europea. El mismo rey que destruiría la Orden del Temple en 1307. El mismo que mantendría al papado bajo control en Aviñón. Juana I de Navarra se convirtió así en reina de Francia, y Navarra en un apéndice de la corona capeta. Esta unión dinástica duró décadas y tuvo consecuencias profundas. Los reyes de Navarra eran simultáneamente reyes de Francia, lo que significaba que el reino pirenaico era gobernado desde París por monarcas que pocas veces lo visitaban y que delegaban la administración en lugartenientes. Pero también significaba que cuando los reyes sí visitaban Navarra, traían consigo los estándares culturales y arquitectónicos de la corte más sofisticada de Europa occidental, y que los nobles navarros que querían prosperar debían adaptarse a esos estándares. La separación llegó en 1328, cuando murió el último rey capeto sin heredero varón. La corona francesa siguió su camino hacia los Valois. Navarra encontró un rey propio en la línea de los Évreux, una rama colateral de la familia real francesa que tenía derechos sucesorios sobre el reino pirenaico. El primero de esta línea fue Felipe III de Évreux, casado con Juana II de Navarra. Sus descendientes gobernarían Navarra durante el resto del siglo XIV y la primera mitad del XV, y entre ellos hay una figura que eclipsa a todas las demás: Carlos II, conocido en la historiografía como Carlos el Malo. Carlos II de Navarra nació en 1332 y murió en 1387. Era nieto de Luis Dietos de Francia, hablaba francés como primera lengua, y heredó de su familia una convicción absolutamente sincera de que tenía más derecho al trono de Francia que los propios Valois. Esto no era una ilusión o un capricho. Los títulos sucesorios existían, la sangre estaba documentada, y juristas de la época lo reconocían. Lo que ocurrió fue que Carlos II no tenía los recursos militares para reclamar ese trono en un momento en el que Francia estaba destrozada por la Guerra de los 100 años y el rey inglés Eduardo III competía por exactamente la misma herencia. Carlos II vio una oportunidad en el caos y la aprovechó con una estrategia que consistía fundamentalmente en cambiar de bando según le convenía. Aliarse con los ingleses cuando los ingleses ganaban, con los franceses cuando los franceses remontaban, y mantener en Navarra una política de supervivencia que sus contemporáneos admiraban por su eficacia y detestaban por su cinismo. El historiador Matei Kazaku, especialista en historia medieval de las coronas europeas con dimensión oriental y occidental, ha señalado que figuras como Carlos II de Navarra representan un tipo de monarca que el pensamiento político medieval encontraba genuinamente desconcertante. Príncipes que no actuaban según los códigos del honor caballeresco ni según el pragmatismo declarado de los tratadistas políticos, sino que combinaban ambos de manera que hacía imposible predecir sus movimientos. El sobrenombre El Malo no fue acuñado por sus enemigos inmediatos, sino que se asentó gradualmente en la historiografía como el descriptor más honesto de su modo de operar. El castillo que Carlos II encontró en Olite era todavía fundamentalmente el edificio del siglo XIII, sólido, funcional, con las modificaciones menores que habían ido añadiendo sus predecesores. Era un castillo que hacía lo que debía hacer. Pero Carlos II tenía otras ideas sobre lo que un palacio real debía proyectar, y entre sus proyectos más ambiciosos estaba la transformación de Olite en algo sin precedentes en la península ibérica. Murió antes de verlo terminado. Su hijo lo completaría.
y ese hijo es el protagonista central de esta historia. Carlos III de Navarra, que gobernaría el reino entre 1387 y 1425, heredó de su padre la corona, las deudas, los conflictos dinásticos pendientes y el proyecto de Olite. Heredó también el apodo familiar. Su padre era el malo, pero los cronistas de la corte del hijo lo llamarían el noble. Y esa distinción no es menor porque define la estrategia de imagen que Carlos III cultivó durante toda su vida. Donde Carlos II había sido impredecible y violento, Carlos III sería diplomático y refinado. Donde el padre había generado enemigos en cada corte europea, el hijo construiría alianzas matrimoniales y trataría de estabilizar un reino que había llegado al límite de su resistencia. Pero bajo esa imagen cuidadosamente construida de monarca pacífico y culto, había decisiones que sus propios consejeros cuestionaron. Episodios de crueldad selectiva que los registros notariales revelan con una frialdad que los cronistas cortesanos se encargaron de maquillar. Y al final de su reinado, una dinámica familiar que convirtió la corte de Olite en el escenario de algo que las crónicas de la época no sabían bien cómo calificar. Antes de entrar en ese edificio y en sus oscuros interiores, hay que describirlo, porque el castillo existe todavía, y sus dimensiones físicas son en sí mismas una declaración política. El Palacio Real de Olite, que es el nombre técnico correcto del conjunto, ocupa una superficie total de aproximadamente 18.000 metros cuadrados, aunque las estimaciones varían según se incluyan o excluyan los patios y espacios abiertos. El edificio principal, el llamado Palacio Nuevo o Castillo Nuevo, construido fundamentalmente bajo Carlos III entre 1390 y 1420, se organiza alrededor de varios patios interiores conectados por galerías con arcos apuntados. Los muros exteriores alcanzan en los puntos más sólidos un espesor de 2,5 metros a 3 metros, construidos con piedra arenisca local de tonalidad ocre, extraída de canteras situadas en las proximidades de Olite y Tafalla. Esta piedra, relativamente blanda comparada con el granito o el basalto, permitía un trabajo de talla muy detallado que los canteros navarros y los maestros de obras franceses contratados por Carlos III aprovecharon para crear una decoración exterior de una riqueza inusual. Columnillas, arcos ciegos, tracería geométrica, escudos heráldicos, figuras de animales y vegetales que recubren los paños de muro entre torre y torre. Las torres son el elemento más reconocible del conjunto. En su momento de máxima extensión, el complejo tenía al menos 15 torres de diferentes dimensiones y funciones. La torre del homenaje, el elemento más estrictamente defensivo y el símbolo de la soberanía real, alcanzaba una altura de unos 30 metros. La torre de las 3 coronas, cuyo nombre alude a las 3 coronas de los reinos sobre los que los reyes navarros tenían o reclamaban derechos, se conserva parcialmente en pie. Hay torres de planta circular, semicircular y rectangular, lo que refleja la larga historia constructiva del conjunto y las diferentes épocas en que fueron levantadas. Las de planta circular corresponden a las fases más antiguas, siguiendo el modelo románico y de transición. Las de planta rectangular responden a las técnicas del gótico tardío que predominan en la fase carolingia. El interior del palacio, en su momento de máxima esplendor, entre 1410 y 1430, incluía elementos que no tenían equivalente en ningún otro palacio de la península ibérica. Los jardines colgantes, suspendidos sobre armazones de madera y piedra en las terrazas de las torres, contenían plantas traídas de distintas regiones de Europa y del Mediterráneo. Había un jardín en el que se mantenían animales exóticos. Los registros de la tesorería real documentan gastos en el mantenimiento de leones, que probablemente fueron enviados como regalo diplomático, y de otras fieras. Este tipo de menagerie real era un símbolo de poder que en el contexto europeo de la época solo los monarcas más poderosos podían permitirse. El rey de Francia los tenía en la Torre de Londres, prestados a sus aliados ingleses.
El rey de Aragón los mantenía en Barcelona. Que Carlos III tuviera los suyos en Olite era una declaración de equivalencia simbólica con las grandes cortes europeas. Comparado con otras fortalezas palaciegas contemporáneas, el Palacio de Olite no tiene un equivalente directo en la península. El Palacio de los Reyes de Mallorca en Perpiñán, construido a finales del siglo XIII, comparte ciertos elementos del gótico mediterráneo, pero es más austero. El Alcázar de Segovia, modificado extensamente en el siglo XV, tiene más carácter de fortaleza militar que de residencia de lujo. La comparación más útil quizás sea con el Palais des Papes en Aviñón, que Carlos III conocía bien por los vínculos de Navarra con el papado aviñonés. Como el Palacio Papal, el de Olite combina la función defensiva con la representativa en un edificio que no puede clasificarse limpiamente ni como castillo ni como palacio, sino que es las dos cosas simultáneamente. Esa ambigüedad funcional no es un accidente arquitectónico, es la traducción en piedra de la ambigüedad política del reino que Carlos III gobernaba. Carlos III de Navarra subió al trono en 1387 con 30 años recién cumplidos y una herencia envenenada. Su padre, Carlos II el Malo, le dejó un reino que había sido escenario de intrigas, traiciones y ejecuciones durante 5 décadas. El historiador José Ángel García de Cortázar, medievalista español, especialista en los reinos peninsulares del norte y autor de obras de referencia sobre la organización social del espacio medieval, ha señalado que Navarra, a finales del siglo XIV, era un reino que había llegado a su límite de tensión institucional. La nobleza estaba fraccionada en bandos, la administración real estaba sobrecargada de deudas, y la legitimidad de la corona dependía de equilibrios que cualquier error podía romper. El desafío de Carlos III no era únicamente gobernar, sino convencer a sus súbditos de que merecía ser gobernador. Para entender el tamaño de ese desafío, hay que situar el momento en el tablero europeo más amplio. En 1387, la Guerra de los 100 años llevaba 50 años destruyendo Francia. Los ingleses controlaban amplios territorios al norte y al oeste del país. El rey de Francia, Carlos VI, que comenzaría a mostrar síntomas de enfermedad mental grave hacia 1392. Gobernaba un país fragmentado entre facciones nobiliarias. Castilla acababa de salir de su propia guerra civil, con Juan I en el trono, después del asesinato de Pedro I el Cruel en 1369, y miraba a Navarra con apetito territorial apenas disimulado. Aragón, bajo Juan I, y luego Martín Prim, tenía sus propios conflictos internos con Cerdeña y Sicilia. En ese contexto, Navarra era una pieza que cualquiera de sus vecinos hubiera absorbido con gusto si hubiera encontrado la ocasión. Carlos III entendió que la supervivencia de Navarra como reino independiente no dependía de la fuerza militar, que no tenía, sino de la utilidad diplomática. Si Navarra era lo suficientemente valiosa como aliada para Castilla, Aragón y Francia de manera simultánea, ninguno de los tres tendría incentivo para invadirla. Esa política de equilibrio requería algo más que habilidad. Requería una imagen. Y Carlos III dedicó recursos extraordinarios a construir esa imagen. El Palacio de Olite fue el instrumento principal. Las obras del palacio se desarrollaron fundamentalmente entre 1390 y 1420, con picos de actividad en torno a 1400 y 1415. Los registros de la Tesorería Real Navarra, que se conservan de forma fragmentaria en el Archivo General de Navarra en Pamplona, documentan pagos a maestros de obra, canteros, carpinteros, pintores, orfebres y artistas procedentes de diferentes regiones. Entre los maestros de obra documentados figuran nombres de origen francés, catalán y castellano, lo que refleja la red de contactos culturales que Carlos III mantenía activamente. Jehan Lome, escultor de origen turangeau activo en Navarra en las primeras décadas del siglo XV, trabajó en el sepulcro real de la Colegiata de Santa María de Olite y en elementos decorativos del palacio. Su presencia en Navarra
es un indicador de la ambición cultural de Carlos III. Lome era un artista reconocido en los círculos de la escultura gótica tardía francesa, y traerle a Olite era una declaración de que la corte navarra jugaba en la misma liga que las grandes cortes europeas. El coste de las obras fue, por cualquier criterio de la época, colosal. Las estimaciones basadas en los registros de pago disponibles apuntan a que la construcción y decoración del palacio entre 1390 y 1430 consumió una proporción del presupuesto real que hubiera podido financiar varias campañas militares de tamaño medio. Carlos III lo sabía. Sus consejeros financieros lo sabían. Y la tensión entre el gasto en representación y las necesidades reales del reino fue una constante de su reinado. Aquí es donde la imagen de el noble empieza a agrietarse. Carlos III no era simplemente un rey amante del arte que destinaba su fortuna personal a embellecer su palacio. Era un monarca que gravaba a sus súbditos con impuestos extraordinarios para financiar una estrategia de imagen cuya utilidad era políticamente discutible. Los registros de las Cortes de Navarra de los primeros años del siglo XV incluyen quejas formales de representantes del pueblo llano sobre la presión fiscal. No eran quejas que llegaran a convertirse en rebelión abierta. Carlos III tenía suficiente control sobre las instituciones para contenerlas. Pero están ahí, en los archivos, como evidencia de que el Palacio de Cuento se construyó sobre el empobrecimiento documentado de quienes vivían fuera de sus muros. La vida dentro del palacio, en cambio, funcionaba según los estándares más elevados de la Europa de la época. La corte de Carlos III era numerosa. Los registros señalan en diferentes momentos la presencia de entre 200 y 300 personas vinculadas directamente al servicio real, sin contar la guardia y el personal de mantenimiento. Había un departamento de música con ministriles y cantores traídos de Aragón y Francia. Había una biblioteca que Carlos III fue ampliando durante toda su vida, con manuscritos en latín, francés y navarro sobre teología, historia, filosofía y literatura. Había un guardarropa real de una riqueza que los inventarios conservados describen con detalle. Telas de seda, brocados de oro, pieles de armiño y de marta, joyas de esmeraldas y rubíes. Carlos III fue uno de los primeros monarcas navarros en adoptar consistentemente el protocolo ceremonial francés en su corte, lo que implicaba rituales de acceso a la persona del rey, jerarquías estrictas entre los cortesanos y una teatralización del poder que sus predecesores no habían practicado con tanta sistematicidad. Todo esto tiene un reverso. La misma teatralización del poder que hacía del Palacio de Olite un instrumento de diplomacia cultural convertía la vida dentro de sus muros en algo asfixiante para quienes no podían escapar de él. Y los que no podían escapar no eran únicamente los sirvientes. La esposa de Carlos III fue Leonor de Trastámara, hija de Enrique II de Castilla. El matrimonio se celebró en 1375, 12 años antes de que Carlos accediera al trono, y fue desde el principio una unión de conveniencia política: sellar la paz entre Navarra y Castilla después de décadas de conflictos fronterizos. Leonor tenía en el momento del matrimonio aproximadamente 14 años. Carlos, 23. No hay documentación directa sobre la relación personal entre ambos en los primeros años, pero los registros indirectos, los registros de gastos de la reina, los documentos en que aparece su nombre vinculado a decisiones de gobierno, la frecuencia con que es mencionada en las crónicas, permiten reconstruir una presencia que en los primeros años del reinado es notable y que después, de manera gradual pero inequívoca, disminuye. Leonor de Trastámara tuvo con Carlos III al menos 12 hijos, de los que sobrevivieron a la infancia 8. Esta es una cifra que sitúa a Carlos III entre los monarcas navarros más prolíficos de la historia del reino, y que tiene implicaciones que van mucho más allá de la demografía real. Porque la sucesión de Navarra,
el problema de quién heredaría el trono es el núcleo del oscuro capítulo que define la segunda mitad del reinado. Ninguno de los hijos varones de Carlos III sobrevivió a su padre. Esto no era inusual en la demografía de la época, pero la secuencia de muertes infantiles y juveniles en la familia real navarra generó en la corte una ansiedad que se fue acumulando hasta convertirse en el factor dominante de la política del reino en los últimos 15 años del reinado. Al final, Carlos III tuvo que reconocer que el trono pasaría a su hija Blanca, la mayor de las hijas que sobrevivieron, y a través de ella al marido que eligiera para ella. La elección de ese marido es uno de los episodios más reveladores del modo en que Carlos III entendía el poder. Blanca, la heredera, se casó en primeras nupcias con Martín I de Sicilia, en 1402. Martín era hijo del rey de Aragón, y el matrimonio representaba una alianza que hubiera podido alterar el equilibrio político de la península. Pero Martín murió en 1409 sin descendencia reconocida, y Blanca enviudó a los 21 años. Durante los siguientes 16 años, mientras vivió su padre Carlos III, Blanca no volvió a casarse. No porque no hubiera candidatos. Los había, y los registros diplomáticos de la época documentan varios intentos de negociación matrimonial. La razón por la que no se materializaron apunta directamente a Carlos III. El rey no quería compartir el poder con ningún yerno que pudiera convertirse en competidor dentro de Navarra. Mientras Blanca permaneciera viuda, Carlos III mantenía el control absoluto del reino. El momento en que se celebrara un segundo matrimonio, ese control pasaría a ser compartido o disputado. Esto no es una interpretación especulativa. El historiador medieval Carlos Estepa, especialista en la organización de las monarquías medievales peninsulares, ha trabajado sobre los mecanismos de control dinástico en las cortes ibéricas del siglo XV y ha señalado que la retención de las herederas en estado de viudedad no casada era una herramienta de poder deliberada que los reyes padres utilizaban con plena conciencia de sus implicaciones. El caso de Blanca de Navarra es uno de los ejemplos más documentados de esta práctica en el contexto ibérico, y las consecuencias que tuvo para la generación siguiente fueron devastadoras. Blanca esperó durante 16 años dentro de los muros del Palacio de Olite y de los otros palacios navarros que la corte usaba de manera itinerante: Pamplona, Tudela, Estella. Esperó mientras su padre recibía embajadores, firmaba tratados, construía galerías y encargaba tapices. Esperó mientras envejecía en una corte donde su posición era formalmente la de heredera del trono, pero prácticamente la de una pieza de ajedrez que nadie movía para no alterar el equilibrio del tablero. Carlos III murió el 8 de septiembre de 1425 en Olite. Tenía 68 años, una longevidad excepcional para un monarca medieval. Las crónicas de la corte describen una muerte tranquila, asistida por sus hijos y confesores, rodeado de los objetos y personas que había reunido durante 4 décadas de reinado. La imagen es casi demasiado limpia, demasiado ordenada para un hombre cuyas decisiones habían sembrado el caos que sus descendientes heredarían. El testamento de Carlos III, conservado en el Archivo General de Navarra, contiene disposiciones detalladas sobre la distribución de sus bienes, el mantenimiento de la corte, los pagos pendientes a artistas y servidores y las instrucciones para las exequias. También contiene la designación formal de Blanca como heredera y la condición de que su segundo matrimonio quedaba pendiente de ratificación por las Cortes de Navarra. Era una disposición que dejaba el poder en manos del reino más que en las de Blanca, lo que en la práctica significaba que cualquiera con influencia suficiente sobre las Cortes podía bloquear o manipular ese matrimonio según sus intereses. Carlos III no podía no haber sabido esto. Era demasiado hábil políticamente para haber redactado esa disposición sin entender sus implicaciones. Lo que resulta imposible determinar, a partir de los documentos conservados,
es si aquello fue un descuido final de un hombre enfermo o un último movimiento de control desde la tumba. Nadie lo sabe. Blanca se casó por segunda vez en 1419, 6 años antes de la muerte de su padre. El marido fue Juan de Aragón, segundo hijo del rey Fernando I de Aragón, el mismo Fernando que había ganado el trono aragonés en el Compromiso de Caspe en 1412. Juan de Aragón tenía en el momento del matrimonio 20 años y una ambición que resultaría, con el tiempo, proporcional a los daños que causó. Era el tipo de hombre que los cronistas de la época describían siempre en movimiento. Hábil en la negociación, capaz de presentar cada decisión unilateral como si fuera un acuerdo alcanzado entre caballeros, incapaz de tolerar la subordinación. El hecho de que en Navarra su título formal fuera el de rey consorte, es decir, que el poder real pertenecía a Blanca y que él solo gobernaba por ser su marido, fue para Juan una humillación que gestionó con una paciencia que sus contemporáneos confundieron inicialmente con madurez política y que resultó ser simplemente espera estratégica. Blanca y Juan tuvieron 3 hijos que sobrevivieron a la infancia. Carlos, príncipe de Viana, que nació en 1421. Blanca, que nació en 1424. Y Leonor, que nació en 1425. 3 hijos. 3 destinos que se desarrollarían dentro y fuera de los muros del Palacio de Olite, con una acumulación de traición, encarcelamiento y muerte que haría que el reinado de su abuelo Carlos III, con toda su complejidad, pareciera casi tranquilo. El palacio que Carlos III había construido como símbolo de refinamiento y poder continuado fue el escenario de lo que vino después. Sus muros, construidos para proyectar esplendor, empezaron a funcionar como lo que eran en su estructura más básica: una prisión con decoración. Blanca de Navarra murió el 2 de abril de 1441 en Santa María la Real de Nieva, en Castilla, mientras viajaba acompañada de su marido. Tenía aproximadamente 53 años. Las circunstancias de su muerte generaron sospecha entre sus contemporáneos y han sido objeto de análisis historiográfico posterior. Neagu Yubara, historiador y diplomático rumano, con una obra extensa sobre la historia de los pequeños estados europeos sometidos a presión de potencias mayores, ha escrito sobre el patrón que se repite en el contexto medieval cuando un cónyuge débil muere, mientras viaja con el cónyuge dominante, en circunstancias que dejan a este último libre para reclamar la totalidad del poder. La sospecha de envenenamiento aparece casi de manera automática en las fuentes de la época, no necesariamente porque sea verdad, sino porque el patrón político es tan recognoscible que genera de manera espontánea la interpretación más oscura. En el caso de Blanca de Navarra, no hay documentación que confirme el envenenamiento. Sí hay documentación de que Juan de Aragón reclamó de inmediato el gobierno del reino en nombre propio, no en nombre de su hijo Carlos, que era el heredero legítimo. Esto es lo que quedó: el hijo excluido, el viudo reclamando el trono, y el palacio de Olite, vacío de la reina que había esperado toda su vida dentro de sus muros. Carlos, príncipe de Viana, tenía 20 años cuando murió su madre en 1441. Era el heredero legítimo del reino de Navarra, según la sucesión establecida por su abuelo Carlos III y confirmada por las propias Cortes navarras. Debería haber subido al trono sin obstáculo. No lo hizo. Su padre Juan de Aragón decidió que él, el viudo, gobernaría Navarra en calidad de rey, y para sostener esa decisión estaba dispuesto a usar exactamente los recursos que hicieran falta: diplomacia, amenaza y, cuando ninguna de las dos funcionara, guerra. Carlos de Viana es una de las figuras más complejas y más trágicas de la historia navarra del siglo XV, y merece una atención detenida porque su historia es inseparable del Palacio de Olite,
que fue durante años tanto su residencia como, en sentido político, si no siempre físico, su jaula. Nacido en Peñafiel en 1421, fue educado en la corte de Navarra con los estándares culturales que su abuelo Carlos III había importado de Francia. Hablaba latín con fluidez, leía griego, escribía poesía en provenzal, tocaba instrumentos musicales y tenía intereses filosóficos que cultivó durante toda su corta vida. Era exactamente el tipo de príncipe que los tratadistas políticos medievales describían como modelo: culto, piadoso, inclinado a la justicia, capaz de escuchar a sus consejeros. Era también débil en el sentido político más concreto. No tenía el instinto de la violencia preventiva que la supervivencia en las cortes del siglo XV requería, y confió repetidamente en compromisos verbales que su padre rompió sin consecuencias. El conflicto entre Carlos y su padre Juan no fue inmediato. En los primeros años después de la muerte de Blanca, hubo negociaciones, acuerdos provisionales y periodos de aparente estabilidad. Pero el patrón era constante. Juan de Aragón cedía solo lo suficiente para que Carlos bajara la guardia, y luego reclamaba más de lo que había cedido. Las Cortes de Navarra, que formalmente apoyaban los derechos del príncipe, no tenían los medios para imponer esa posición frente a un hombre que en 1458 se convertiría además en rey de Aragón, lo que le daba recursos militares y económicos enormemente superiores a los del pequeño reino pirenaico. La guerra civil navarra que enfrentó a padre e hijo fue, en términos militares, una serie de campañas intermitentes entre 1451 y 1461, con periodos de tregua y breves reconciliaciones que nunca fueron reales. Los agramonteses, uno de los dos grandes bandos nobiliarios navarros, apoyaban a Juan. Los beaumonteses apoyaban a Carlos. Esta división, que tenía raíces en rivalidades anteriores al conflicto dinástico, se superpuso al enfrentamiento entre padre e hijo y lo amplificó de manera que incluso si Carlos y Juan hubieran alcanzado un acuerdo, las facciones nobiliarias tenían ya sus propios intereses en la continuación del conflicto. Carlos de Viana fue capturado por su padre en 1460. No en combate. Juan de Aragón ordenó su arresto cuando el príncipe viajaba hacia Mallorca, en lo que parecía un movimiento de alejamiento voluntario del conflicto navarro. Fue llevado preso al castillo de Morella, en Castellón, donde permaneció encadenado durante meses. La noticia de su encarcelamiento produjo una reacción que Juan de Aragón no había calculado. Cataluña, que tenía sus propias tensiones con la corona aragonesa, convirtió la liberación del príncipe de Viana en una causa política y popular. Las Cortes catalanas exigieron su liberación. El pueblo de Barcelona se movilizó. Juan cedió en 1461 y liberó a su hijo. El Palacio de Olite no fue el lugar del encarcelamiento de Carlos, pero sí fue el escenario de algunos de los momentos más tensos de la confrontación entre padre e hijo en los años anteriores a la captura. Los registros documentan que Carlos residió en Olite en varios momentos entre 1441 y 1460, y que desde allí negoció con su padre, recibió embajadores de Castilla y Aragón, e intentó construir la base de apoyo que la situación requería. El palacio que su abuelo había construido como símbolo de poder y refinamiento era para Carlos de Viana un lugar desde el que operaba en una posición de debilidad creciente, rodeado de lujo que no podía pagar y de aliados que tarde o temprano calculaban que apoyar al padre era más rentable que apoyar al hijo. Carlos de Viana murió el 23 de septiembre de 1461, en Barcelona, apenas meses después de su liberación. Tenía 40 años. La causa oficial fue tuberculosis. La sospecha de envenenamiento fue inmediata y generalizada. El patrón familiar se repetía. La muerte de Carlos fue seguida de manifestaciones populares en Cataluña y de canonizaciones informales,
con el pueblo barcelonés tratándole como si fuera un mártir. La Iglesia nunca lo canonizó formalmente, pero el culto popular a Carlos de Viana persistió durante décadas y dejó rastros en la iconografía religiosa catalana y navarra. Lo que queda de él en Olite es difuso. No hay una tumba en el palacio. No hay un monumento específico. Está presente en los documentos, en los registros de su paso por el edificio, en la lógica del conflicto que lo destruyó. Y está presente en la historia de sus dos hermanas, cuyo destino el palacio también albergó. Blanca de Navarra, la segunda hija de Blanca y Juan, tenía un año menos que Carlos. Había sido prometida en matrimonio al heredero de Castilla, el futuro Enrique IV, en un acuerdo diplomático de 1440. El matrimonio se celebró en 1440, cuando Blanca tenía 16 años y Enrique 17. Fue un fracaso total. Los cronistas de la época y los historiadores posteriores coinciden en que el matrimonio nunca se consumó, aunque las razones exactas son objeto de debate. Algunos documentos de la época atribuían la ausencia de hijos a incapacidad por parte de Enrique, lo que se convertiría en uno de los ejes del futuro conflicto sucesorio castellano y de las calumnias que acompañarían a Enrique IV durante toda su vida. En 1453, Castilla anuló el matrimonio alegando no consumación. Blanca de Navarra fue devuelta a su padre como si fuera una mercancía defectuosa. Tenía 29 años y su valor matrimonial en el mercado dinástico europeo había quedado severamente dañado por la anulación. Juan de Aragón no le buscó un nuevo marido. No de manera inmediata, y cuando empezó a negociar nuevas alianzas matrimoniales para ella, Blanca descubrió que su padre tenía intenciones que la convirtieron de pieza diplomática en rehén. Juan de Aragón, que en 1458 había heredado también el trono aragonés, necesitaba alianzas con Castilla para manejar sus múltiples frentes de conflicto. Una de esas alianzas requería que Blanca de Navarra quedara bajo control castellano. En la práctica, esto significó que Juan la entregó bajo custodia a Leonor, su hija menor, que se había casado con Gastón IV de Foix, y que era la candidata que Juan favorecía como sucesora de Navarra, saltándose a los herederos más directos. Blanca de Navarra fue entregada por su padre a su propia hermana para que la custodiara. Y esa custodia era prisión. Leonor de Navarra y su marido Gastón de Foix tenían razones muy concretas para mantener a Blanca en situación de incapacidad política y jurídica. Mientras Blanca viviera y tuviera libertad de movimiento, podía reclamar sus derechos sucesorios y convertirse en un punto de unificación para los sectores del reino que se oponían a la preponderancia del partido de los Foix. La custodia era, en su diseño, una medida preventiva. En su ejecución fue algo más oscuro. Blanca de Navarra murió el 2 de diciembre de 1464 en el castillo de Orthez, en el Bearne. Tenía 40 años. Las circunstancias de su muerte son objeto de la misma sospecha que rodeó la de su madre y su hermano. Se conserva un testimonio de una dama de compañía de Blanca, recogido en una crónica de la época, que afirma que en los meses anteriores a su muerte, la princesa había sido privada de acceso regular a alimentos y que vivía en condiciones de reclusión severa. La historiografía posterior ha tratado este testimonio con cautela metodológica, dado que las crónicas de la época tienen una tendencia marcada a construir relatos de martirio que se ajustan a las necesidades políticas del momento. Pero la ausencia de una explicación alternativa creíble para la muerte de una mujer de 40 años sin enfermedad documentada, en condiciones de custodia hostil, no permite descartar la hipótesis más siniestra. El testamento que Blanca dictó antes de morir, un documento que fue, durante mucho tiempo, considerado apócrifo y que estudios más recientes han situado en el umbral de la autenticidad, contenía una cláusula que sus contemporáneos encontraron perturbadora. Blanca maldecía a su hermana Leonor y a su cuñado Gastón. Les acusaba directamente de haberla sometido a condiciones que habían destruido su salud.
y les negaba el derecho de herencia sobre Navarra. Era la maldición de una moribunda, y como todas las maldiciones de los moribundos medievales, tuvo una vida posterior en el folclore y la memoria popular del reino que superó con creces su valor documental. Leonor de Navarra, la hermana acusada, sobrevivió a todos sus hermanos. Heredó el reino de su padre Juan II de Aragón en 1479, cuando éste murió a los 82 años en una longevidad que resultaba casi obscena, dado el rastro de muertes que había dejado a su paso. Leonor gobernó Navarra exactamente 15 días. Murió el 12 de febrero de 1479. 15 días en el trono, después de una vida entera de maniobra política. Nadie lo recuerda. Esta sucesión de muertes, Carlos de Viana, Blanca de Navarra, Leonor fallecida casi de inmediato tras acceder al poder, es el material del que están hechas las leyendas que rodean al Palacio de Olite. La memoria popular navarra, alimentada por los relatos que se transmitían de generación en generación, convirtió el palacio en el escenario de todos estos episodios, aunque muchos de ellos ocurrieron físicamente en otros lugares. Ortez, Morella, Barcelona, Santa María la Real de Nieva. Las muertes se produjeron lejos, pero el palacio era el símbolo del poder que las había causado, y en la geografía de la memoria, el símbolo absorbe los hechos. Las leyendas que circulaban en Navarra durante el siglo XVI sobre el Palacio de Olite eran específicas, no genéricas. No hablaban de fantasmas en sentido abstracto. Hablaban de una figura femenina que recorría las galerías del palacio vestida con un traje de bodas de color blanco, con la cara cubierta por un velo que nunca se levantaba, que aparecía a las mujeres del servicio cuando el viento del norte soplaba con suficiente fuerza como para hacer crujir las maderas de las galerías interiores. Nadie afirmaba haberla visto de frente. Siempre era de espaldas, siempre desaparecía al girar una esquina, siempre dejaba un olor a tierra húmeda en el corredor por el que había pasado. Esa descripción específica es la de Blanca, no la de Leonor ni la de la reina madre. El traje de bodas blanco la identifica con la mujer que fue prometida al heredero de Castilla, devuelta sin casar en términos reales, y cuya vida posterior fue una larga desnaturalización de lo que esa boda hubiera podido significar. La figura no habla, no amenaza, no hace nada dramático, simplemente se mueve por el palacio, como si todavía lo habitara, como si no hubiera recibido la notificación de que ya no pertenece a ese lugar, y que ese lugar tampoco le pertenece a ella. El historiador y antropólogo Andrei Oisteanu, especialista en la historia de las representaciones del folclore y lo sobrenatural en el espacio europeo centrooriental, ha señalado que las leyendas de aparecidos femeninos vinculadas a palacios o fortalezas medievales siguen en casi toda Europa un patrón común. La figura es casi siempre una mujer que murió en circunstancias violentas o en condiciones de injusticia. Casi siempre está asociada a un espacio que perdió por causas ajenas a su voluntad. Y casi siempre su presencia no es amenazante, sino melancólica. Oisteanu, cuya obra se centra en el espacio rumano y balcánico, ha argumentado que este patrón no es un accidente cultural, sino el reflejo de una estructura social donde las mujeres de las clases altas eran las víctimas más sistemáticas de las decisiones políticas masculinas, y donde la única forma de reconocimiento que su sufrimiento recibía era precisamente la forma de la leyenda. El Palacio de Olite ofrece un caso de libro de este mecanismo. Los hechos históricos, las tres mujeres de la familia real navarra, destruidas por las decisiones de Carlos III y Juan II, estaban disponibles en la memoria colectiva del reino, aunque no de manera sistemática ni académicamente ordenada. Las crónicas eran inaccesibles para la mayor parte de la población. Lo que circulaba era el relato oral, la historia contada por los que habían servido en el palacio a los que no habían entrado nunca,
transmitida y modificada en cada transmisión, hasta cristalizar en la imagen de la figura de blanco en las galerías. El siglo XVI trajo al Palacio de Olite una transformación que no tenía nada de simbólico. Tuvo consecuencias físicas devastadoras para el edificio. Cuando Navarra fue incorporada a la corona castellana en 1512, tras la campaña militar del duque de Alba por encargo de Fernando el Católico, el palacio perdió su función principal. Ya no era la residencia de una corte soberana, era, en el mejor caso, la sede de un virreinato, y los virreyes enviados desde Castilla prefirieron Pamplona a Olite. El palacio quedó sin uso residencial regular. Los edificios sin uso deterioran. El mantenimiento de un conjunto del tamaño y complejidad del Palacio de Olite requería un trabajo continuo de carpintería, albañilería, revisión de tejados y drenajes. Sin una corte que lo habitara y sin un presupuesto dedicado específicamente a su conservación, el proceso de degradación fue gradual pero constante. A lo largo del siglo XVI se documentan pequeñas intervenciones de reparación, pero ninguna de la escala que el edificio necesitaba. Los jardines colgantes, que requerían un mantenimiento especialmente intensivo, fueron los primeros en desaparecer. Las estructuras de madera interior, los artesonados, las galerías de carpintería que habían sido una de las maravillas del palacio, según los visitantes de principios del siglo XV, empezaron a pudrirse. Lo que aceleró el deterioro de manera dramática no fue el tiempo, sino la guerra. Durante la Guerra de la Independencia, entre 1808 y 1814, el palacio fue utilizado por las tropas napoleónicas como base militar. Y en 1813, cuando las tropas francesas comenzaron su retirada de la península, el palacio fue incendiado. No se sabe con certeza si fue un acto de destrucción deliberada para negar el edificio al enemigo, o si el incendio comenzó por accidente durante la evacuación precipitada. Las fuentes de la época son contradictorias. Lo que no es contradictorio es el resultado. El fuego destruyó amplias secciones del conjunto, derrumbó estructuras que habían sobrevivido 3 siglos de abandono parcial, y convirtió en ruinas lo que todavía quedaba de la obra de Carlos III. La imagen que el siglo XIX encontró en Olite era la de un conjunto parcialmente destruido, con torres truncadas, muros calcinados, espacios abiertos al cielo donde habían estado los salones más elaborados del palacio. Era, paradójicamente, una imagen que fascinó a los viajeros románticos que comenzaron a recorrer España a partir de la década de 1820, buscando exactamente este tipo de ruina pintoresca. El romanticismo europeo necesitaba ruinas medievales como símbolo de la grandeza perdida y el paso del tiempo. Y el Palacio de Olite, con sus torres destrozadas pero todavía majestuosas, era el escenario perfecto. Las descripciones de viajeros del siglo XIX que visitaron Olite, conservadas en diarios de viaje ingleses y franceses, merecen atención porque revelan cómo el lugar fue siendo reinterpretado culturalmente en función de las necesidades de cada época. Para Richard Ford, que viajó por España en la década de 1830 y cuyas anotaciones sobre los monumentos navarros se publicaron en su Handbook for Travelers in Spain de 1845, Olite era ante todo un testimonio de la destrucción napoleónica, un argumento visual para la narrativa antinapoleónica que dominaba el viaje romántico por España. Los muros calcinados le interesaban más como evidencia de la barbaridad francesa que como vestigio de la monarquía navarra medieval. Para finales del siglo XIX, la ruina del Palacio de Olite había adquirido una doble lectura que determinaría lo que se hizo con ella en el siglo XX. Por un lado, era un símbolo del pasado medieval navarro, una prueba material de que el reino pirenaico había tenido una cultura propia y un poder propio antes de la absorción castellana. Esta lectura interesaba a los sectores del nacionalismo navarro que en aquellas décadas buscaban referentes históricos con los que construir una identidad diferenciada. Por otro lado, era un monumento en estado de abandono que el Estado español no parecía tener intención de conservar. El debate sobre la restauración del palacio
comenzó formalmente a principios del siglo XX y no se resolvió de una sola vez, sino en una serie de intervenciones sucesivas que se extendieron durante décadas. El arquitecto responsable de las primeras intervenciones significativas fue José Yarnoz La Rosa, que trabajó en Olite desde los años 20 del siglo XX. Yarnoz aplicó los criterios de restauración que en aquella época dominaban la práctica española, criterios que hoy generan debate entre los especialistas en patrimonio: la reconstrucción de elementos desaparecidos siguiendo criterios de hipótesis histórica, la unificación estilística que elimina las capas cronológicas del edificio, la búsqueda de una imagen final que fuera visualmente coherente, aunque no documentadamente exacta. Esta tensión entre restauración y reconstrucción es central para entender qué es el Palacio de Olite hoy. Una parte significativa de lo que los visitantes ven, especialmente en los exteriores de las torres, no es material medieval original, sino obra del siglo XX construida sobre la base de lo que los restauradores calcularon que debió haber estado ahí. Esta no es una crítica moral a Yarnoz ni a sus sucesores. Trabajaban dentro de los paradigmas de su tiempo y con los recursos disponibles. Es un dato que el turismo actual raramente menciona. El siglo XX fue, para el Palacio y para Navarra, un periodo de transformaciones que tuvieron dimensiones oscuras propias, distintas de las medievales pero no menos concretas. La Guerra Civil Española, de 1936 a 1939, atravesó Navarra de una manera específica que la diferencia de otras regiones del país. Navarra fue desde el primer momento del alzamiento un territorio bajo control de las fuerzas nacionales, y la represión que se aplicó en la región durante la guerra y los años inmediatamente posteriores fue, en términos relativos, una de las más intensas de España. Los datos cuantitativos son concretos y verificables. Según las investigaciones realizadas por el equipo de historiadores coordinado en el marco del proyecto de recuperación de la memoria histórica navarra, en Navarra fueron asesinadas durante la Guerra Civil y la inmediata posguerra aproximadamente 3.000 personas. En una región con una población de poco más de 300.000 habitantes en 1936, esa cifra representa aproximadamente el 1% de la población total, una proporción que supera la de muchas otras regiones españolas y que coloca a Navarra entre los territorios con mayor densidad de víctimas de la represión franquista en relación con su demografía. Olite no fue el epicentro de esa represión, pero tampoco fue ajena a ella. La pequeña ciudad, con una población de alrededor de 3.000 habitantes en los años 30, perdió a un número de vecinos que los investigadores locales han documentado parcialmente. Los fusilamientos se realizaban normalmente fuera de los núcleos urbanos, en caminos o descampados, siguiendo un patrón que era común en la represión franquista de la zona norte. La documentación de estas muertes en el caso navarro es todavía incompleta, parcialmente porque, durante décadas, fue deliberadamente obstaculizada, y parcialmente porque los archivos militares pertinentes permanecieron clasificados mucho tiempo después de la restauración democrática. El Palacio de Olite no fue utilizado como lugar de reclusión o ejecución durante la Guerra Civil de manera que los archivos documenten directamente. Pero la cárcel de Pamplona, que sí fue uno de los centros de detención principales de la represión en Navarra, estuvo sobrepasada de manera masiva desde el verano de 1936. Los presos eran trasladados a otras instalaciones de manera frecuente, y las rutas de esos traslados atravesaban el territorio navarro en todas direcciones. Que algunos de esos traslados pasaran por Olite es probable, aunque no esté específicamente documentado. Lo que sí está documentado en relación con Olite y el periodo de la posguerra es el uso del palacio y sus dependencias como escenario de actos de afirmación política del régimen. El franquismo, como todos los regímenes autoritarios del siglo XX, tenía una relación instrumental con el patrimonio histórico. Los monumentos medievales servían para encarnar la continuidad histórica de España, para proyectar una imagen de grandeza pasada que legitimaba el orden presente. El Palacio de Olite, con sus torres restauradas y su aspecto de fortaleza medieval de cuento,
Era un escenario perfecto para ese tipo de apropiación simbólica. El historiador Christopher Browning, cuya obra más conocida se centra en los mecanismos de participación de individuos ordinarios en la violencia del Estado alemán durante el nazismo, ha escrito sobre los mecanismos de normalización mediante los cuales los regímenes autoritarios integran los espacios históricos en su narrativa de legitimación. Aunque el trabajo de Browning se centra específicamente en el contexto del Tercer Reich y el Holocausto, su análisis de cómo los espacios físicos son resignificados para servir a propósitos ideológicos es aplicable a otros contextos. El Palacio de Olite, en el período franquista, fue objeto de ese proceso. El monumento navarro, con toda la complejidad y la oscuridad de su historia real, fue convertido en símbolo de la España eterna, de la grandeza medieval que el régimen decía representar y restaurar. Esta resignificación tuvo consecuencias prácticas para la manera en que la historia del palacio fue contada públicamente durante décadas. Los aspectos más oscuros del reinado de Carlos III, las muertes sospechosas de su familia, la destrucción de los príncipes de Viana, la política de represión fiscal que financió la construcción, fueron minimizados o silenciados en los relatos oficiales. Lo que se enfatizaba era la magnificencia, la herencia artística, el palacio como culminación de la cultura medieval española. Era una narrativa limpia que ignoraba deliberadamente el precio humano de esa magnificencia. La restauración del palacio continuó durante el franquismo y también después de él. Las obras realizadas entre los años 50 y 70 del siglo XX consolidaron el conjunto, pero también homogeneizaron parte de su apariencia, en un proceso que los arquitectos del patrimonio actuales critican con el vocabulario técnico de la falsificación histórica involuntaria. Se reconstruyeron elementos que no tenían documentación arqueológica suficiente. Se eliminaron capas de intervención histórica que hubieran sido valiosas para la comprensión del edificio en su complejidad cronológica. La apertura del conjunto como atracción turística se organizó de manera progresiva a partir de la restauración de la democracia en España. Navarra, que tiene un estatus autonómico específico como comunidad foral, gestionó el patrimonio del palacio a través de sus propias instituciones. El turismo en Olite creció de manera sostenida a partir de los años 80 y se aceleró en las dos últimas décadas del siglo XX, cuando la combinación del enoturismo, la ruta navarra de los castillos y la visibilidad del palacio en publicaciones internacionales de viaje convirtió a Olite en uno de los destinos turísticos más visitados de Navarra. Las cifras de visitantes en los años previos a la pandemia de 2020 oscilaban entre 150.000 y 200.000 personas anuales, una cifra notable para un municipio de 3.000 habitantes y para un conjunto monumental que no figura en los circuitos turísticos masivos del Camino de Santiago o de las ciudades principales. El turismo local tiene además una dimensión económica central para la villa. Los establecimientos de hostelería, las tiendas de productos locales que venden el vino de la denominación de origen Navarra con la imagen del castillo en la etiqueta, y los eventos culturales que se organizan en el palacio generan una actividad económica que hace que el relato del monumento sea inseparable del relato del negocio. Esta economía del patrimonio tiene un efecto directo sobre qué historias se cuentan y cuáles no. Los relatos que atraen turistas son los relatos de belleza, de refinamiento, de grandeza medieval. Los relatos de la destrucción familiar, de las muertes sospechosas, de la represión fiscal y de la violencia política son más difíciles de integrar en una experiencia turística diseñada para resultar placentera. El resultado es una brecha creciente entre lo que la historiografía sabe sobre el palacio y lo que el visitante medio escucha durante su visita. El visitante que llega hoy al Palacio de Olite en un domingo de agosto encuentra primero el aparcamiento, después una pequeña zona comercial con restaurantes y tiendas de souvenirs, después la entrada al conjunto, con su taquilla y su sistema de audioguías disponibles en 6 idiomas. La audioguía estándar dura aproximadamente 45 minutos y recorre las estancias más accesibles del palacio.
el patio de armas, la sala del trono, las galerías superiores desde las que se ve la llanura navarra en todas las direcciones. La audioguía menciona a Carlos III el Noble con respeto y admira la arquitectura. Menciona que el palacio fue dañado durante las guerras napoleónicas. No menciona a Blanca de Navarra. No menciona al príncipe de Viana. No menciona las muertes. El contraste entre lo que la audioguía cuenta y lo que los archivos documentan no es un secreto académico. Está disponible en publicaciones históricas accesibles, en la bibliografía navarra del siglo XX y en los trabajos de investigadores como los que han publicado a través de la institución Príncipe de Viana, el organismo cultural del gobierno de Navarra que lleva precisamente el nombre del príncipe, cuya historia el palacio no cuenta. El nombre del príncipe en el nombre de la institución cultural que gestiona el patrimonio es una de esas ironías históricas que resultan demasiado perfectas para ser accidentales, pero que tampoco son necesariamente conscientes. La institución Príncipe de Viana fue creada en 1940, en pleno franquismo, y su fundación respondía a criterios culturales del régimen más que a ningún deseo de rehabilitar la memoria del príncipe. El nombre fue elegido por su resonancia histórica navarra, no por ninguna voluntad de confrontar el oscuro episodio dinástico del siglo XV. Pero el efecto ha sido que el organismo que custodia y estudia el patrimonio navarro lleva el nombre del hombre cuya historia el palacio principal de ese patrimonio no cuenta a sus visitantes. Los espeleólogos y arqueólogos que han trabajado en las zonas subterráneas del conjunto, en los sótanos y en los espacios de cimentación que no son accesibles al público, han documentado estructuras que las guías turísticas llaman bodegas o almacenes, pero que en la configuración original del palacio correspondían a celdas de detención y espacios de confinamiento. Esta función no es inusual en ningún palacio medieval. Todas las grandes residencias reales de la época tenían espacios de este tipo porque la detención de adversarios políticos era una función ordinaria de la corte. Lo que resulta específico del caso de Olite es que los espacios de detención del palacio estuvieron activos durante el reinado de Carlos III y sus sucesores inmediatos en un periodo en el que la familia real navarra era simultáneamente el principal grupo víctima de detención y la principal fuente de órdenes de detención. El historiador Julio Valdeón Baruque, medievalista español, especialista en los conflictos sociales y políticos de la Corona de Castilla y de los reinos peninsulares del siglo XV, cuya obra incluye trabajos fundamentales sobre la sociedad medieval castellana y las guerras civiles del periodo, ha escrito sobre el modo en que los conflictos dinásticos del siglo XV en la península ibérica afectaron no solo a las familias reales, sino a la estructura de poder local en cada uno de los reinos implicados. En el caso navarro, la guerra civil entre Juan II y su hijo Carlos de Viana tuvo consecuencias directas sobre la nobleza local que tomó partido, sobre la Iglesia navarra que intentó mediar sin éxito, y sobre el campesinado que pagó los impuestos extraordinarios con los que ambos bandos financiaron sus campañas. El Palacio de Olite, como sede alternativa de ambos bandos en diferentes momentos del conflicto, fue el centro físico de decisiones que tuvieron consecuencias que se extendieron hasta los últimos rincones del reino. Los registros notariales navarros del periodo 1440 a 1465 incluyen documentos de confiscación de bienes de nobles que apoyaron al bando perdedor en diferentes momentos de la guerra, de concesiones de tierras a los que cambiaron de bando en el momento oportuno, y de deudas que los municipios navarros acumularon al tener que alojar y alimentar a las tropas de ambos contendientes cuando atravesaban su territorio. La guerra civil navarra del siglo XV no fue una guerra de grandes batallas campales. Fue, en su mayor parte, una sucesión de escaramuzas, emboscadas, negociaciones fallidas y represalias locales que mantuvieron el reino en un estado de tensión latente durante más de 2 décadas. Este contexto de guerra civil continuada es el que da sentido a las leyendas acumuladas alrededor del palacio. No se trata de fantasmas abstractos generados por la sensibilidad romántica del siglo XIX.
Se trata de memorias de episodios concretos que la población del reino vivió y transmitió, y que encontraron en las figuras reales, con sus destinos trágicos y sus muertes sospechosas, los protagonistas más adecuados para una historia de injusticia y pérdida. La figura de Carlos el Malo, el abuelo que empezó todo, tiene también su lugar en el folclore del palacio, aunque es menos específica que la de Blanca. Las referencias populares a un rey loco, en relación con Olite, mezclan características de Carlos II con características de Carlos III, de manera que hace imposible determinar a cuál de los dos se refieren en origen. El Rey Loco, del título de este guión, en la denominación popular que ha circulado en las guías y relatos del siglo XX, amalgama al padre que fue el malo y al hijo que fue el noble en una figura compuesta que encarna simultáneamente la crueldad política y el capricho arquitectónico. Esta confusión es históricamente incorrecta, pero culturalmente significativa. Señala que en la memoria popular, lo que quedó del período Carlos II-Carlos III no fue una distinción entre el padre malo y el hijo noble, sino la imagen de un poder real que durante décadas hizo lo que quiso con las vidas de quienes dependían de él. El Palacio de Olite recibió la declaración de Monumento Nacional en 1925, durante el reinado de Alfonso XIII, en el contexto de una política de protección del patrimonio que el régimen de la Restauración aplicó de manera selectiva en función de su valor como símbolo de la grandeza histórica española. En 1925, el mismo año en que Primo de Rivera consolidaba su dictadura, el reconocimiento del Palacio Navarro como monumento cumplía una función ideológica precisa: el pasado medieval glorioso como legitimación del orden presente. Ha sido prisión, ha sido escenario de muerte, ha sido abandonado, y en 1925 fue convertido en símbolo oficial. Las intervenciones de restauración que siguieron a esa declaración se realizaron con criterios que hoy los especialistas en patrimonio discuten abiertamente. El debate sobre la autenticidad del Palacio de Olite, tal como existe hoy, no es una discusión académica menor. Cuando el visitante mira las torres desde el aparcamiento y saca su fotografía, una parte significativa de lo que fotografía es piedra del siglo XX, colocada por arquitectos del siglo XX, siguiendo hipótesis de lo que pudiera haber existido en el siglo XV. Las intervenciones de Yarnoz y sus sucesores cubrieron un palacio que en 1920 era una ruina parcial con una pátina de autenticidad innegable, y lo convirtieron en un edificio visualmente espectacular, pero arquitectónicamente híbrido. Esto no anula el valor del conjunto. Las estructuras medievales originales, especialmente en las zonas bajas del edificio y en algunos de los patios interiores, son genuinas y constituyen un testimonio arquitectónico de primera importancia. Los arcos apuntados del patio principal, las columnillas con capiteles decorados de la galería del primer piso, los restos de la portada de la capilla real, estos elementos son medievales y permiten una lectura directa de lo que el edificio fue. Lo que no es medieval es la silueta de las torres, tal como se ve desde el exterior. Y esa silueta es precisamente lo que aparece en los folletos, en las etiquetas del vino y en las fotografías de los turistas. La contradicción entre autenticidad y representación es la condición normal del turismo patrimonial en toda Europa. Y señalarla en el caso de Olite no implica que sea un fraude. Implica que el edificio que se visita hoy es simultáneamente un monumento medieval de valor real y una construcción del siglo XX diseñada para parecer medieval. Ambas cosas son verdad. La guía oficial tiende a presentar solo la primera. Lo que el turista no ve cuando visita el palacio es lo que está debajo. Las excavaciones arqueológicas realizadas en diferentes momentos entre los años 90 del siglo XX y la primera década del siglo XXI han revelado estratigrafías que van desde el período romano hasta el medieval tardío. En algunos sectores del subsuelo del conjunto se han documentado niveles de uso correspondientes al siglo XI que confirman la presencia de estructuras previas a las que conocemos. En otros puntos
Los arqueólogos han encontrado evidencia de remodelaciones repetidas que reflejan la historia de un edificio que fue modificado de manera sustancial en al menos 4 periodos distintos: el siglo XI-XII, el siglo XIII, el siglo XV bajo Carlos III y el siglo XX bajo las restauraciones. Los informes de estas excavaciones, publicados en la Revista de Arqueología de Navarra y en los cuadernos de la Institución Príncipe de Viana, están disponibles para quien los busca. Los datos que contienen, las fechas de carbono, 14 de los estratos, las descripciones de las estructuras halladas, los análisis de los materiales de construcción, ofrecen una lectura del palacio sustancialmente más compleja que la de los folletos. Pero entre esos informes y el visitante de domingo, hay una distancia que ninguna audioguía actual ha intentado cubrir de manera seria. La visita nocturna al palacio, que se organiza en verano como experiencia opcional para grupos, incluye referencias a las leyendas del lugar y menciona la historia de Blanca de Navarra de manera vaga. Los responsables de la experiencia son conscientes de que el turismo de misterio tiene un mercado creciente y de que Olite, con su historia real, podría competir en ese mercado sin necesidad de inventar nada. El problema es que contar la historia real de manera honesta requiere hablar de la familia real navarra como una estructura de poder que destruyó sistemáticamente a sus propios miembros. Y eso es una narrativa incómoda para un monumento que el marketing regional presenta como símbolo de orgullo navarro. Esta tensión entre verdad histórica y marca turística no es exclusiva de Olite, es la condición de casi todo el turismo de castillos en Europa. El historiador Christopher Tabraham, que fue durante años curador jefe de historias escocesas del entorno de Historic Scotland, y es uno de los especialistas más reconocidos en la interpretación de las fortalezas medievales escocesas para el público general, ha señalado en trabajos sobre la presentación de Stirling Castle y Edinburgh Castle que la tendencia del turismo patrimonial a enfatizar la espectacularidad arquitectónica sobre la complejidad histórica responde a una lógica económica comprensible, pero a largo plazo contraproducente. Los visitantes que solo reciben la historia limpia se marchan satisfechos pero no vuelven, mientras que los que reciben la historia compleja, con sus contradicciones y sus zonas oscuras, desarrollan una relación más duradera con el lugar y generan un turismo de regreso y de recomendación más valioso. El caso de Olite permitiría aplicar exactamente ese modelo. La historia real del palacio, sin necesidad de dramatizaciones ni de inventos, es material narrativo de una intensidad que cualquier guionista de documentales enviaría. Un rey que construyó el palacio más bello de la España medieval, mientras su reino se empobrecía y su familia se destruía desde dentro. Una sucesión de muertes sospechosas en una familia cuyos miembros se traicionaron mutuamente durante 3 generaciones. Un príncipe filósofo y poeta que perdió su herencia y su vida, mientras su padre se convertía en uno de los monarcas más poderosos de la península. Una princesa que pasó 16 años esperando casarse por segunda vez y murió en condiciones de reclusión que su propia hermana organizó. Esta no es una historia que necesite elaboración. Necesita contarse. Hay una imagen que los registros del siglo XV describen con suficiente detalle como para que resulte concreta. En algún momento de los últimos años de la vida de Carlos III, probablemente entre 1420 y 1425, el rey recibió en el Palacio de Olite una delegación de representantes de las Cortes de Navarra que venían a plantearle la situación fiscal del reino. Los registros de la tesorería de ese periodo muestran un déficit acumulado de proporciones que los propios administradores reales describían como insostenibles. Los impuestos ordinarios no cubrían los gastos de la corte. Los préstamos obtenidos de mercaderes genoveses y florentinos estaban vencidos o a punto de vencer. El rey sabía todo esto porque sus propios contadores
se lo habían comunicado por escrito en al menos 3 documentos conservados. La delegación de las Cortes fue recibida en el Salón de Honor del Palacio. Sabemos que el salón existía y que se usaba para este tipo de recepciones. Lo que no sabemos, porque los registros de la audiencia no se conservan o no existieron, es qué dijo Carlos III cuando le presentaron la situación. Lo que sí sabemos es lo que hizo después. Continuó las obras del palacio. Los pagos a artistas y canteros en los años 1421, 1422 y 1423 son tan altos como los de años anteriores. El déficit continuó acumulándose. Los préstamos no se pagaron a tiempo. Y el palacio siguió creciendo. Esa decisión, continuar construyendo a pesar de la situación financiera documentada, es la que ha llevado a algunos historiadores navarros a poner en duda la imagen de estadista racional y prudente que la historiografía tradicional ha construido de Carlos III el Noble. No es que fuera loco en ningún sentido clínico. Es que su prioridad absoluta, la imagen del poder, estaba por encima de cualquier consideración práctica sobre la sostenibilidad de ese poder. Construyó el monumento más impresionante del reino y dejó el reino sin capacidad de pagar sus deudas. Su heredera, Blanca, recibió ese trono con una carga financiera que contribuyó directamente a la debilidad que Juan de Aragón explotó para apoderarse del gobierno. El palacio que hoy se visita es la materialización de esa prioridad. Es bello. Es, en los sectores originales, genuinamente impresionante como obra de arquitectura gótica tardía. Es también el resultado de una decisión que costó, en cadena causal, la vida de al menos 3 miembros de la familia real navarra y el empobrecimiento fiscal del reino durante generaciones. La última figura en esta historia es la propia Leonor, la hija menor de Carlos III, cuya boda con Gastón de Foix Carlos III negoció en 1434, cuando Leonor tenía 9 años. Fue una boda política estándar para la época. La hija menor, la que no era heredera directa en ese momento, se usa para sellar una alianza con el Béarn y los Foix, que eran los vecinos del norte más directos e importantes de Navarra. Carlos III murió antes de ver esa boda celebrarse. Leonor tenía 10 años cuando murió su abuelo. El matrimonio se formalizó posteriormente bajo Juan II, que la utilizó como pieza de su estrategia de control del norte del reino. Esa misma Leonor que Juan II utilizó para custodiar a su hermana Blanca, en condiciones que los registros sugieren, fueron de una severidad calculada. La maldición que Blanca dictó antes de morir, si aceptamos su autenticidad parcial, decía específicamente que Leonor no tendría tiempo de disfrutar del trono que había contribuido a arrebatarle. Los 15 días de reinado de Leonor en 1479 hacen que esa cláusula resulte, retrospectivamente, casi exacta. Si fue una maldición real o si fue una construcción posterior de la memoria popular que organizó los hechos en una narrativa de justicia poética, resulta imposible determinarlo. Lo que resulta documentable es que los 15 días de Leonor en el trono son la duración de reinado más corta de toda la historia de los monarcas navarros, y que murió sin haber podido ejercer ninguna de las prerrogativas del poder que había maniobrado durante décadas para obtener. El Palacio de Olite sobrevivió a todos ellos. Sobrevivió al rey que lo construyó, a la heredera que lo habitó esperando, al príncipe que lo usó como base de operaciones en una guerra que perdió, a la princesa que murió encerrada en otro castillo, a la hermana que reinó 15 días, a los Habsburgo que lo ignoraron, a los Borbones que no lo visitaron, a los franceses que lo quemaron, y a los restauradores del siglo XX que lo reconstruyeron de manera que resulta difícil saber con exactitud qué es original y qué no. Cada verano, entre 150.000 y 200.000 personas atraviesan sus puertas. Suben las escaleras, pasan por las galerías, fotografían las torres desde las alturas, compran el vino con la imagen del castillo. Se marchan convencidos de haber visto algo hermoso.
La mayoría de ellos no sabe que las mismas torres que fotografían están construidas en parte con piedra del siglo XX. La mayoría no sabe que el rey que construyó el palacio dejó el reino en quiebra. La mayoría no sabe que una princesa llamada Blanca pasó décadas esperando dentro de esos muros y murió en otro castillo en condiciones que su propia hermana organizó. El dato con el que termina esta historia no es una cifra de muertos, ni una fecha de destrucción. Es esto: la tumba de Carlos de Viana, el príncipe filósofo que debería haber heredado el trono y que murió a los 40 años en Barcelona con sospecha de envenenamiento, está en el monasterio de Poblet, en Cataluña. No en Navarra, no en Olite, en el panteón de los reyes de Aragón, porque su padre Juan II, el hombre que lo persiguió, lo encadenó y le negó el trono, era rey de Aragón y eligió que su hijo descansara en tierra aragonesa. Carlos de Viana, el príncipe navarro, está enterrado en el territorio del rey que lo destruyó. Nadie trasladó los restos.